que consideramos para la solución de nuestro problema. Entonces empezamos a obtener las propiedades. Salida del volumen de control. La sustancia es refrigerante 134A. Vemos que tenemos una presión inicial de salida y una presión final de salida. Entonces, la presión inicial de salida es igual a 1200 kilopascales. Que está acompañado de una temperatura de 120 grados Celsius. Vamos a la tabla del refrigerante 134 y podemos apreciar que la temperatura crítica es 101,2 grados Celsius. Entonces, 120 es mayor que la temperatura crítica. Que sea mayor que la temperatura crítica involucra que es un estado supercrítico. Por tanto, la entalpía inicial de salida en la tabla está 502,31 kilojoule sobre kilogramo. Presión final de salida, 600. Pero no podemos obtener la entalpía final de salida porque es el único dato que tenemos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es anotar que la entalpía de salida va a ser igual a la entalpía inicial de salida más la entalpía final de salida sobre 2. O sea, la entalpía de salida será 502,31 menos la entalpía final de salida entre 2. Ya que no hemos podido calcular la entalpía final, dejamos de esta manera. Vemos el estado 1. En el estado 1 del volumen de control tenemos datos. Tenemos la temperatura y tenemos la presión. Entonces, al tener temperatura y presión, yo puedo obtener las entalpías y lo que necesite. La temperatura 1, 120 grados Celsius. La presión 1, 1200 kilopascales. Vamos a ver que esta temperatura, de acuerdo a mi tabla, es mayor que la temperatura crítica. Entonces es un estado supercrítico. Y al ser supercrítico es un estado sobrecalentado. Entonces voy a la tabla de refrigerante sobrecalentado y con la presión de 1200 y la temperatura de 120 obtengo aquí está. Lo que necesito, la propiedad que necesito es el volumen específico 1 y la energía interna 1. Ese volumen específico me da 0.0242.
Y la energía interna, 473,27. Entonces, la masa 1 será el volumen total 1 sobre el volumen específico 1. El volumen total 1 es 0,8 metros al cubo. El específico acabamos de obtener de tablas. Por tanto, la masa 1 es 33,06 kilogramos. Entonces, para el estado 1 tenemos la masa, la energía interna 1. O sea, en la fórmula, masa 1, energía interna 1, ya es conocida. ¿Sí? Bien, nos vamos al estado 2. Estado 2 del volumen de control. Tenemos la presión 2, 600 kilopascales. El volumen total 2, 0,5 metros al cubo. Y con estos datos yo no puedo calcular nada. Lo único que puedo decir que la masa 2 es el volumen 2 sobre el volumen específico 2. O sea, la masa 2 es 0,5 sobre el volumen específico 2. Como estamos en el estado 2 y el resorte se va a mover, va a haber trabajo. Entonces ahora vamos a analizar el trabajo. Tenemos una presión y un volumen. La presión 1, 1200. Y nos dice que baja hasta una presión 2, que vale 600 kilopascales. Y tiene un volumen conocido también. El volumen 2, 0,5 metros al cubo. El volumen 1, 0,8 metros al cubo. Mi proceso va a ser este. Entonces, dentro de ese proceso, yo voy a generar trabajo. Y el trabajo va a ser igual al área bajo la función, o sea, lo que estamos pintando.
Entonces, sabemos nosotros que el trabajo es igual a esta área. El área que tenemos bajo la función. Ese es el trabajo. Por tanto, el trabajo entre 1 y 2 vamos a calcular, calculando el área de ese trapecio, que va a ser igual a la presión 1 más la presión 2, entre 2 por el volumen 2 menos el volumen 1. Reemplazo datos. 1200 más 600 entre 2 por 0,5 menos 0,8. Entonces el trabajo entre 1 y 2 va a ser igual. Menos 270 kilojoules. Ahora, vamos a considerar que la entalpía final de salida va a ser igual a la entalpía 2. Por tanto, en la ecuación que tenemos anotada de entalpía de salida, vamos a decir que eso es igual a 502,31 menos la entalpía del estado 2 entre 2. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. ¿Sí? Vemos la ecuación y desarrollamos. M1, U1, menos M1, entalpía de salida, igual. M2, U2, estoy olvidando el trabajo. Ahora sí. M2U2, M2HS. Ordeno colocando en el primer miembro de la ecuación M1U1 menos el trabajo. Igual a la entalpía de salida por M1 menos M2. Más M2U2. Bien. Consideramos esta ecuación para resolver ahora nuestro problema. Ya tenemos evaluado el trabajo. Entonces, trasladamos la ecuación a la otra hoja. Esa ecuación la estamos copiando y ahora anotamos las propiedades que conocemos para ver en qué queda la ecuación.
M1 3306. La energía interna 1, 473.27. Menos 270. Esto es igual a la entalpía de salida. ¿Cuánto es la entalpía de salida? 502,31 más la entalpía 2 entre 2 por 3306 menos la masa 2, 0,5 volumen específico 2, más 0,5 volumen específico 2 por la energía interna 2. Esa es la ecuación. Anotamos o resolvemos todo lo que podemos resolver en la parte numérica. O sea, en el primer miembro va a quedar 15.916,3 igual 502,31 H2 copiamos el otro término, 3306 menos 0,5 sobre el volumen específico 2 más 0,5 volumen específico 2 por la energía interna 2. Y esta es la ecuación que vamos a analizar ahora. Como en casos anteriores, no podemos obtener las propiedades del estado 2, es decir, la entalpía, el volumen específico y la energía interna. Entonces, va a haber un solo estado, o sea, el estado 2, un solo valor de presión y temperatura que nos permitan dar valores de estas tres propiedades. Y, lógicamente, con esas tres propiedades, vamos a obtener en un solo valor que satisfaga la ecuación. ¿Qué debemos hacer? Vamos a generar un proceso iterativo. ¿Cómo generamos el proceso iterativo? Lógicamente tenemos que asumir valores para T2, ya que la presión es un dato. A ver, denme un minutito, por favor, unos 3 minutitos. Han venido los de CEMAP a hacer una inspección a mi tubería. Denme un ratito. Disculpen.
Mil disculpas, muchachos. Estaba, como les digo, en inspección de los de CEMAPA, que les comento que se me ha subido, o sea, mi tarifa del agua de 10 metros cúbicos que consumía a 53. Entonces hemos ido a reclamar y ahí ha venido la inspección recién ahorita. Entonces, van a disculpar que haya metido cosas de mi casa en media clase, pero no había cómo dejar al inspector solito. Bien, reiniciaremos entonces nuestra solución de problema. Entonces, habíamos visto que no podemos obtener las entalpías. Esta no es de salida, esta es entalpía 2. Pero nos faltan 3 propiedades del estado 2. Entonces, la conclusión que hemos llegado ya cuando hemos hecho procesos iterativos es que va a existir un solo estado donde la presión y la temperatura nos van a dar propiedades cuyos valores van a satisfacer la ecuación, ¿sí? Y para eso tenemos que, si quieren, adivinar qué valor es. Por eso generamos el proceso iterativo. Y al asumir los valores para temperatura, siempre se recomienda asumir los valores con el cual estamos llegando a ese estado. Por ejemplo, vamos a asumir la temperatura 2 igual a 100 grados Celsius. La presión 2 igual a 600 kilopascales. ¿Sí? Ahora. Disculpe, ingeniero. Sí, dime. Nosotros asumimos esos valores. La presión 2 ya es dato, no, está de dato. Lo que estamos asumiendo es la temperatura 2. Te puedes dar cualquier valor, ¿sí? Por eso, como les dije, se recomienda normalmente asumir el valor con el cual estamos llegando. A ver, vamos a volver al enunciado para que vean de dónde estoy tomando los 100 grados Celsius. Nos habla que estamos en 120 grados Celsius, ¿no ve? Y estamos enfriando. Entonces, lo más lógico es que vayamos a una temperatura menor en este caso. Por ello es que estoy hablando de los 100 grados Celsius. Cuando hicimos el problema de la tubería y al tanque que llenábamos, hemos asumido la temperatura de la tubería. Y aquí estamos bajando el valor de temperatura porque nos dice que al descargar el refrigerante al medio externo, estamos bajando la temperatura. Por eso estoy asumiendo yo 100 grados, ¿sí? Bien. Ahora, me voy a la tabla. Y para estos 100 grados Celsius, leo la presión de la tabla. Y la presión de la tabla, uy, ¿qué ha pasado? Se ha cortado a mí. Otra vez voy a... Ah, no, aquí no. Cancelar. Creo que una de mis máquinas se ha salido. Ahorita voy a ver. Wow. Ah, ya sé. Ya volvió. Entonces, les decía. Voy a la tabla. A ver, ¿estamos proyectando o no estamos proyectando? Disculpas, creo que se ha salido justo este. Volver a unirse. Ahora sí. Sí, justo la de la pizarra se ha salido. Ahora sí, muchachos, disculpas. Entonces, leo la presión de la tabla. Y la presión de la tabla es 3.973,2 kilopascales. Esto en el refrigerante. Y comparo cómo la presión de la tabla es mayor que la presión del dato. Entonces tenemos refrigerante 134A sobrecalentado.
Me voy a la tabla del refrigerante sobrecalentado, busco la presión de 600, está en la página 600, busco esa presión de 600 y con la temperatura de 100 grados Celsius leo sus propiedades. ¿Qué propiedades voy a leer? Las que necesito, que son el volumen específico, la energía interna y la entalpía del estado 2. Entonces, leemos eso. 0.04788 metro al cubo sobre kilogramo. La energía interna es 458,82 kilojoules sobre kilogramo. Y la entalpía 487,55. Bien, estos valores ahora los reemplazo en mi ecuación. El primer término de la ecuación, 15.916,3, no va a cambiar. Igual, abro paréntesis, 502,31. Más la entalpía 2, copio la entalpía 2, 487,55. Entre 2. Por 3306 menos, esto es la masa 2, 0,5 sobre el volumen específico 2, más otra vez la masa 2, por la energía interna 2, 458,82. Calculo. $15,985,3. Es diferente. No cumple. Ven, comprar. ¿Entrada? No cumple. Entonces, como no cumple, volvemos a asumir la temperatura. Entonces vamos a bajar un poquito más. Vamos a asumir la temperatura 2, 90 grados Celsius, la presión 2, este es dato, 600 kilopascales, y con esto obtenemos las tres propiedades, o sea, el volumen específico 2, la energía interna 2 y la entalpía 2. Para 90, que es el otro valor, estoy asumiendo 90 porque ese valor sí está en mi tabla, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. 0,04632 metro al cubo sobre kilogramo, 449,82 kilojoules sobre kilogramo, 477,61 y reemplazo datos. 15.916,3 igual 502,31 más 477,61 entre 2 por 3306 menos 0,5 sobre 0,04632 más 0,5 0,04632 por la energía interna 2, 449,82. Calculamos.
15.764,8. Tampoco cumple, no es igual. Pero cuando he asumido 100, el resultado era superior a 15.916. Ahora que he asumido 90, el resultado es inferior. Entonces, ¿qué significa esto? Que mi resultado exacto está entre esos dos valores, entre 90 y 100 grados. Ahora, es más cercano el de 100. Entonces, eso significa que la próxima que yo asuma, puedo asumir un 97, 98. Vamos a asumir 96,5, ¿sí? Para que veamos cuánto nos podemos acercar. Asumir. Temperatura 2, 96,5 grados Celsius. La presión 2 sigue siendo 600 kilopascales. Lógicamente estoy haciendo así porque tengo que interpolar, porque eso ya no está en mi tabla. Entonces voy a tener temperatura 90, 96,5 y 100. He leído de mi tabla el volumen específico 2, que me da 0,04632. Necesito esto. Y para 100 es 0,04788. La energía interna 2, 449,82. Energía interna 2, 458,82. Entalpía 2, 477,61. La entalpía 2. Y 487,55. Interpolamos. A ver, vamos a interpolar. Y la última es 484,568. A ver, reemplazamos. Es igual. 502,31, a ver, vamos a ir calculando, más 484,568, entre 2, 3306, menos 0,5 sobre el volumen específico, 0,047412, más 0,5, 0,047412 por la energía interna, 456,12. Entonces tenemos 15.916,3 igual. $15.917,3 me sale. No cumple, pero estoy muy cerquita. Solamente voy a cumplir si aumento decimales, o sí. ¿Ya? Pero ese es el método, ¿sí?
Si sigo iterando, se nos puede ir toda la clase, pero hay que ir aumentando, como les digo, decimales. En la interpolación, ahí vamos a llegar al valor exacto. Entonces, por ejemplo, si en un examen se les presenta una de estas respuestas con que hay que iterar, solamente 2 iteraciones. Y van a responder después, se debe asumir valores para T2 hasta satisfacer la ecuación. O sea, ¿qué significa satisfacer? Llegar a la igualdad, ¿no? Esa es la respuesta que, después de iterar 2 veces, ustedes pondrían en un examen si es que sale una pregunta donde hay que iterar. Vamos a evitar, pero eso de iterar, porque a veces se confunden y se les va todo el examen solo en eso, ¿sí? Esa es entonces la forma de resolver. Veamos otro problemita. Dice el problema. Una tubería con nitrógeno, busquemos el nitrógeno ahora, a 300 grados Kelvin y 0,5 megapascales, como se muestra en la figura, se conecta a una turbina que descarga a un depósito cerrado de 50 metros al cubo, que inicialmente está vacío. La turbina funciona a una presión del depósito de 0,5 megapascales, punto en el cual la temperatura es de 250 grados Kelvin. Determina el trabajo de turbina suponiendo que el proceso es totalmente adiabático. Entonces, como no tengo datos entre la turbina y el depósito, no voy a poder hacer mi volumen de control, solo la turbina. Entonces, necesariamente voy a involucrar al depósito. De esa manera, ¿sí? Entonces veo que solamente va a entrar sustancia y no va a salir. Entonces, si lo que entra es diferente a lo que sale, es un proceso F. O sea, lo que hemos llamado el flujo uniforme. Estado y flujo uniforme. ¿Sí? Ya es reconocido que ese es un proceso F. Si solamente hubiera hecho la turbina y hubiera tenido datos de ahí para resolver mi problema, ese era un proceso F, de estado estable y flujo estable. ¿Por qué? Porque hemos visto que en la turbina toda la masa que entra es igual a la que sale, ¿sí? Entonces, de esa manera voy a reconocer yo qué proceso es. Entonces, involucrando la turbina y el depósito no va a salir nada. Ese es un proceso uniforme. Entonces, anotamos la ecuación del proceso uniforme. Siempre, cuando no hay datos de velocidad o variación de altura, despreciamos las energías cinética y potencial, ¿sí? Entonces, me dice, la turbina es adiabática, entonces no voy a transmitir calor nuevamente, el calor es 0. No va a salir masa. Y me dice que el tanque inicialmente está vacío. Entonces, va a quedar la ecuación, masa que entra, entalpía que entra. Es igual a la masa final, energía interna final, más el trabajo de la turbina. Esta es la ecuación número 1. Analizo la ecuación de continuidad. En la ecuación de continuidad veo que la masa 2 menos la masa 1 en el volumen de control más la sumatoria de la masa que sale menos la sumatoria de la masa que entra es igual a 0.
como no va a salir masa, y además el recipiente estaba vacío inicialmente, voy a ver que la masa 2 va a ser igual a la masa que entra. Y a eso puedo llamar solamente M. Y esa es la ecuación 2. Entonces reemplazamos 2 en 1. Voy a tener la masa por la entalpía que entra es igual a la masa por la energía interna 2 más el trabajo de la turbina. Despejo el trabajo de la turbina y factorizo la masa. Va a ser entalpía de entrada menos la energía interna 2. Esta es la ecuación que yo debo resolver. Entonces, entrada al volumen de control. La sustancia es nitrógeno. ¿Qué datos tengo? Le tengo la temperatura de entrada, 300 grados Kelvin. La presión de entrada, 500 kilopascales. Y voy a la tabla. No tengo más datos. Busco la tabla del nitrógeno. Debe estar aquí cerquita. Metano. Aquí está el nitrógeno. Busco 300 grados Kelvin, pero mi punto crítico está en 126,2 grados Kelvin. Entonces, esta temperatura es mayor que la temperatura crítica. Al ser mayor, es un estado supercrítico. Entonces, al ser un estado supercrítico, voy a mi tabla de nitrógeno sobrecalentado. Pero el nitrógeno sobrecalentado tengo presiones de 400 y 600 solamente. Entonces, presión de entrada, hay que interpolar entre 400, necesito 500 y tengo 600. Solamente que aquí voy a, como es entrada, solo necesito la entalpía de entrada. Para 400 es 310,5 y para 600, 310,06. ¿Sí? Interpolando. La entalpía de entrada es igual a 310,28 kilojoules. Estado 2 del volumen de control. El volumen 2, 50 metros al cubo. La presión 2, 500 kilopascales. Y la temperatura 2, 250 grados Kelvin. Esta temperatura también es mayor que la temperatura crítica, ya que hemos dicho
que la temperatura crítica es 126,2 grados Kelvin. Entonces, nuevamente es un estado supercrítico. Entonces, no hay en la tabla 500 kilopascales y tampoco hay 250 grados Kelvin. ¿Qué hacemos? No podemos interpolar dos veces o por doble partida. Entonces, en esos casos, aproximamos una de las propiedades a lo que existe en tabla. Lo más recomendable es aproximar la temperatura, ¿sí? También podía haber aproximado la presión, pero es mejor la temperatura. E interpolamos en función de la presión. La temperatura 2, entonces decimos que aproximadamente va a ser 240 grados Kelvin, que esa sí existe en la tabla. Entonces, mi factor de interpolación, vamos a considerar la presión, vamos a considerar que ahora necesito el volumen específico 2 y necesito la energía interna 2. ¿Para qué el volumen 2? El específico 2, porque tengo un volumen total y con el volumen total y ese específico puedo calcular la masa 2, ¿sí? Entonces estoy interpolando en función de la presión, 400, 500, 600. Y tenemos volumen específico, 17,738. 0,11803, 176,67. La energía interna 2 y 176,11. Esos valores han salido de tablas. Entonces, interpolando, tenemos un volumen específico 2 y una energía interna 2. ¿Cuánto nos da? Veamos. (0,147705) metros al cubo sobre kilogramo. 176,39 kilojoule sobre kilogramo. Bien. Como hemos dicho, podemos calcular la masa 2, que es el volumen total 2 sobre el volumen específico 2. ¿Cuánto es el volumen total 2? 50 metros al cubo. El volumen específico 2 es 0,147705. Entonces, la masa 2 va a ser igual a 338,51 kilogramos. Ya tengo la masa 2. Entonces puedo calcular el trabajo de la turbina. Igual a esta masa, 300. A ver, vamos a anotar. La masa por la entalpía de entrada menos la energía interna 2. Eso es lo que necesito. Entonces, la masa 338,51. Por entalpía de entrada, 310,28. Menos la energía interna, 176,39. El trabajo de la turbina es
45.323,1 kilojoules. Y esa es la respuesta. Bien, entonces, esos problemas teníamos preparados para hoy. Vamos a continuar resolviendo algunos problemas de aplicación el día lunes. Mañana no vamos a pasar clases, por favor. Tengo que ir al laboratorio del seguro, me tienen que hacer un análisis, ¿sí? Es mi control por el problema de mi diabetes. Entonces, mañana tengo que ir al seguro, entonces no vamos a pasar clases, ¿sí? Directamente nos vamos a ver el lunes. Sus notas les voy a enviar hasta el viernes o sábado a más tardar. Me está faltando revisar algunas prácticas, pero voy a tratar esta noche de acabar todo. Si puedo, ya mañana también podría mandarles. Ya están los exámenes calificados, ¿sí? Entonces, por favor, mañana entonces no pasamos clases. Nos vemos directamente el día lunes, ¿sí? Gracias por su comprensión y gracias por su atención a la clase de hoy. Hasta luego. Gracias. Gracias, Inge, hasta el lunes. Ingeniero, ¿la nota es del examen Chao, o chao, son las que les vaya prácticas bien. más? Dime, Sergio. Perdón, le quería preguntar si las notas que va a mandar es solo el examen o el examen con las prácticas ya promediado. No, voy a mandar una columna con la nota de práctica y la otra columna con la nota del examen. O sea, sumando va a ser su nota del primer parcial. ¿Sí? Está bien, ingeniero. Todo voy a mandar. Listo. Gracias. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Hasta lunes. Hasta luego, Inge. Chao, chao.